Congreso de la República para dar inicio a una nueva sesión del programa Martes Democrático, organizado por la Oficina de Participación Ciudadana. El tema que nos convoca hoy es la fiscalización de la venta de chips de celulares y su rol frente a la delincuencia y a la ciberdelincuencia. Invitamos a brindar las palabras de bienvenida del doctor Edwin Lévano, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Lo recibimos con fuertes aplausos, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Como lo dijo el presentador, bienvenidos a su casa. La Oficina de Participación Ciudadana, como ya es costumbre, desarrolla las actividades del Martes Democrático y en esta oportunidad hemos creído conveniente tocar un tema que es de suma trascendencia, importancia y diligencia en la actualidad. Para mí es un honor tener acá en la mesa a distinguidos expositores, a nuestros panelistas Luis Pacheco Ceballos, director de Fiscalización e Instrucción de la OFCITEL, y a Miguel Antonio Torres Moreno, especialista en investigación de delitos de ciberdelincuencia en la Policía Nacional de Perú. Como reitero, este es un tema de mucha trascendencia para la agenda de seguridad del país. La fiscalización de la venta y actividades y activación de chips telefónicos y su impacto directo en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Ya desde hace mucho tiempo venimos escuchando este tema, el tema de los chips, el uso de los chips indiscriminados, ¿no? Lo que vienen ahora nuestros expositores, explicarnos justamente la trascendencia de este delito y las propuestas que existen para combatirlas. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestros expositores y agradecemos su participación. Gracias. Antes de dar la palabra a nuestro primer expositor, saludamos a la gran cantidad también de ciudadanos que están siguiendo esta conferencia a través por el canal institucional del Congreso de la República y también de nuestras plataformas digitales. Nuestro primer expositor es ingeniero electrónico, egresado de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente se desempeña como director de la Dirección de Fiscalización e Instrucción del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, OFCITEL. Con ustedes, el doctor Luis Pacheco Ceballos, y lo recibimos también con aplausos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Reciban el saludo del presidente ejecutivo encargado de OFCITEL, el señor Jesús Guillén. Estoy aquí en su representación y justamente tenemos esta oportunidad y el honor de presentarles a ustedes el trabajo que hemos venido haciendo, no solamente desde el estado de emergencia, ¿no?, sino incluso desde mucho antes. Evidentemente la problemática es muy grande, ¿no?, y la sinergia que podemos generar entre las instituciones, y creemos que justamente el Congreso es una de las principales instituciones que nos ayuda con la emisión de las normas para combatir este flagelo pues, que nos tiene en vilo a la población, es justamente lo que va a lograr que poco a poco solucionemos este problema. Empezamos, por favor, con las láminas. En principio, quería mencionarles, para tener en claro, porque a veces se confunde, cuál es el rol y las competencias específicas de los OFCITEL. Entonces, si empezamos, por favor, con la siguiente. Ahí. OFCITEL es un organismo regulador, ¿no? Nace en el contexto de la privatización en el año 94, con el fin de regular el mercado de los servicios de telecomunicaciones, ¿no? Es, digamos, uno de los tres ejes, digamos, de todo el proceso que involucra tanto al Estado como es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como concedente de las nuevas concesiones que se venían para ofrecer el servicio, la población, ¿no?, los usuarios en general, y el regulador y las empresas operadoras, ¿no?, para que justamente se tenga un funcionamiento armónico del mercado y que justamente OFCITEL esté
no, digamos, en una posición parcializada con ninguno de estos tres entes, llámese Estado, usuarios o empresas, ¿no? Sino que justamente sus decisiones sean neutrales, técnicas, en función a lo que es lo mejor para el desarrollo del mercado. Es así que la ley de facultades de los ICTEL establece la que vemos aquí, ¿no? Emitir normas que generen competencia, también proteger a los usuarios, emitir mandatos en las relaciones entre las empresas, cuando una tiene que acceder a la infraestructura de otras empresas, por ejemplo, fiscalizar obligaciones de las empresas y sancionarlas, de ser el caso, si es que no cumplen con estas obligaciones, regular, supervisar tarifas y condiciones entre las empresas y solucionar reclamos de usuarios en segunda instancia, ¿no? Siendo la primera instancia la misma empresa operadora, y también resolver controversias entre empresas operadoras. ¿Cuál es la diferencia con el MTC? Que de repente es lo principal que tenemos que aquí tener en mente. El MTC es el responsable general de la política del sector telecomunicaciones, es el que emite los contratos de concesión, es el que firma las concesiones en representación del Estado para permitir el ingreso al mercado de las empresas operadoras. Y una vez que ya están en el mercado, como dijimos hace un momento, las regula y supervisa el OCIPTEL, ¿no? Bueno, asigna, administra licencias como por ejemplo las frecuencias que se usan para los servicios inalámbricos, administra el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, FITEL, a través de la oficina Pronatel, y fiscaliza niveles de radiación de las antenas, por ejemplo, ¿no? En general, el MTC es el responsable de la expansión de los servicios y de la infraestructura en el país, y nuevamente, como dijimos, OCIPTEL en regular el funcionamiento del mercado, en que se cumplan las normas y en fiscalizar y sancionar a las empresas en el caso que éstas no se cumplan. Pero principalmente, y siempre ha sido ese el rol de OCIPTEL, en temas que tienen que ver con la competencia, con la calidad de los servicios y con los derechos de los usuarios. Ahora sí, la siguiente lámina, por favor. En un contexto ya más reciente, ¿no?, que empiezan a haber muchos problemas de seguridad ciudadana, y como OCIPTEL es parte, digamos, evidentemente de la autoridad que ejerce, digamos, obligaciones con las empresas operadoras en los procesos de contratación, es que justamente entra OCIPTEL en un rol adicional que no tenía anteriormente, en justamente fiscalizar que estas contrataciones de los servicios se den de tal forma que primero se asegure que los usuarios que contratan los servicios sean quienes dicen ser, y de que el proceso sea robusto y que no sea engañado, por ejemplo, por usuarios que fingen identidades que no son, o sea, suplantación de identidad, por ejemplo, o datos falsos, que finalmente terminan siendo lamentablemente usados por los delincuentes para que la policía no los pueda rastrear. Pero OCIPTEL entra en realidad en una sinergia, evidentemente, con otros actores, que son obviamente el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ministerio Público, que son en realidad los encargados de perseguir los delitos que se cometen justamente con el mal uso de las líneas. Entonces, OCIPTEL tiene su función nuevamente acotada al proceso de contratación del servicio. Si una actividad, como por ejemplo la suplantación de identidad, evidentemente es declarada como un delito, o hay ciertas actividades que son delitos, y la venta ambulatoria de los servicios en la calle recientemente también ha sido catalogada por ley como delito, OCIPTEL ya no tiene esa función de perseguir el delito, sino las entidades que justamente estamos mencionando aquí. Evidentemente OCIPTEL tiene que coadyuvar a justamente estas entidades a que tengan la data necesaria para poder perseguir estos delitos y emitir evidentemente normas que vayan perfeccionando el proceso de contratación. Adicionalmente, las municipalidades, con las normas recientes que han salido, son las responsables, ante alguna duda que hubo hace algunos meses, sobre justamente el comercio ambulatorio, porque es una actividad que se realiza en el espacio público y las municipalidades son las competentes en supervisar el uso de los espacios públicos y también perseguir justamente estas actividades que se realizan pues en la calle, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Tenemos un marco normativo diverso, ¿no?, que poco a poco también se ha ido perfeccionando ante justamente también, lamentablemente, el perfeccionamiento de estos delitos, que viene desde las mismas condiciones de uso que emite el OCIPTEL. OCIPTEL emite un documento que se llama Condiciones de Uso, que regula las obligaciones de las empresas operadoras, los derechos de los usuarios y todo el proceso de contratación.
¿no? ¿Qué debe estar en los contratos? ¿Qué puede, qué no puede estar? ¿Cómo es el proceso de la contratación? Etcétera. Tenemos el decreto legislativo 1338 que crea el Rentesec, vamos a hacer unas láminas específicas sobre eso en un momento, que establece también los procesos de contratación. Y sucesivamente, en las siguientes normas, vamos viendo que hay exigencias cada vez mayores que se van haciendo las empresas operadoras para asegurar que justamente el proceso de contratación sea robusto, ¿no? Muy importante, el Congreso emitió la Ley 31839 el año 2023 y recientemente el año pasado también la Ley 32451 que penalizan la venta ambulatoria de los chips, porque justamente es ahí donde lamentablemente se da el origen de los problemas de contratación de líneas que finalmente terminan siendo usadas por la delincuencia. La siguiente lámina, por favor. Y justamente es lo que vemos aquí, ¿no? El ciclo, o cómo se genera lamentablemente este problema, se da porque las empresas operadoras subcontratan a distribuidores, ¿no? Que finalmente son los que realizan las contrataciones. Y estos a su vez subcontratan a puntos de venta. La normativa de OCIPTEL es clara. La responsabilidad de todo el proceso de contratación es de las empresas operadoras, aunque ellas la subcontraten. Es decir, ellos tienen que tener el control de todo este proceso. Sin embargo, lamentablemente lo que vemos es que en los puntos de venta, donde ahí debería ser la contratación, terminan pues a veces contratando a estas personas que salen a la calle y empiezan a vender los servicios sin seguir los protocolos de seguridad que las normas exigen. Y las mismas empresas manifiestan que no controlan, no pueden controlar esto porque no pueden controlar de los 90.000 puntos de venta que hay a nivel nacional, que efectivamente ninguno de estos esté haciendo que uno de estos vendedores salga a la calle y ofrezca los servicios. Y sin embargo, reitero, la ley y las normas son claras. La responsabilidad de todo el proceso es de las empresas operadoras. La siguiente lámina, por favor. ¿Por qué no contratar un servicio en la calle, no? Creo que es claro, pero nuevamente lo reiteramos. Primero, como no se siguen estos protocolos, lamentablemente no se puede saber si el aplicativo que usa el vendedor no se está quedando con una copia de la huella que en ese momento está pasando a la persona en el huellero. Y si se queda con una copia de la huella, o con varias, porque a veces le dicen al usuario, no pasó, vuelve a pasar, recién al cuarto o quinto intento pasa, pero de repente se han quedado con copias de las huellas. Y se empiezan a generar contrataciones a nombre de uno sin que lo sepa. Ese es un gran riesgo, ¿no? Un gran riesgo, finalmente, como siempre decimos, le estamos dando a un vendedor en la calle que no representa realmente a la empresa, no es un trabajador de la empresa, un dato tan sensible personal nuestro como es nuestra huella dactilar. Entonces, la invocación nuevamente a todos ustedes, y por favor también trasládenlos a sus familiares, amigos, es no contratemos servicios públicos en la calle. No estamos comprando un chip, estamos celebrando un contrato de servicio público de telecomunicaciones con una empresa concesionada que tiene reglas por parte del Estado. Evidentemente, también es donde van los delincuentes a comprar pues los chips que terminan usando en la calle. Y como no hay este control, o en todo caso en algún momento hubieron huecos, que ya los hemos ido cerrando como les he explicado y lo vamos a hacer en más detalle, se generaban también contrataciones con nombres ficticios. Y estos nombres ficticios en realidad lo que hacían era ocultar la identidad del delincuente, por ejemplo del extorsionador, del estafador, que va y saca una línea y lo saca a nombre de Usain Bolt. Entonces sale que Usain Bolt es el que ha estado extorsionando. Cuando la policía justamente quiere ver ese registro, le sale ese nombre inconsistente, ¿no? Y evidentemente todo lo que vemos aquí, ¿no? Hay contrataciones fraudulentas, trámites no consentidos, una serie de mal usos que se puede hacer con una línea que realmente o no tiene un usuario real detrás, o peor aún, como ya lo dijimos, se ha suplantado la identidad de una persona sin que esta persona lo sepa, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Y efectivamente, como vemos aquí, ¿no? Cada vez OCIPTEL ha ido perfeccionando la normativa para que sea más robusto el proceso de contratación. Ya desde el año 2022 se combatió un flagelo que en ese entonces era muy fuerte, que era el SIM swapping, que a una persona de un momento a otro dejaba de tener el acceso a su línea e iba un tercero, se hacía pasar por él y sacaba un duplicado del chip.
y con ese acceso a tu cuenta, en este caso telefónica, también tenía acceso a tus cuentas financieras. Se ponían a adivinar simplemente, como ya tienen el chip, decían, se me ha olvidado la clave del aplicativo del banco. Entonces el banco enviaba un mensaje de texto al chip que ahora el delincuente tiene. Entonces con eso podía acceder a tu cuenta y robarte. Entonces ese tema, el SIM swapping, afortunadamente se controló bastante con las normas que se emitieron en el año 2022, donde entre otros se obligó al uso de una contraseña única para líneas adicionales, verificación biométrica de los vendedores de las líneas, máximo 5 intentos por día y por trámite, justamente de pasar las huellas, que el lector biométrico cumple con las especificaciones técnicas de RENIEC mediante el uso de huella viva, y también se puso un tiempo mínimo, en el cual no te podían recuperar la línea a pesar de que pidas una reposición de chip de 4 horas. En esas 4 horas, si alguien intenta hacer una activación de chip, se te enviaban mensaje de texto a tus otras líneas. Eso frenó bastante el SIM swapping y fue el inicio del endurecimiento de las restricciones para las contrataciones. Posteriormente, en el año 2024, se emitieron lo que se conoce como requisitos esenciales para la contratación de los servicios, donde la contratación y adquisición se tiene que hacer necesariamente en lugares autorizados. El operador está obligado a reportar ante OCITEL los puntos de venta. En cada transacción se tiene que tener registro de cuál fue el punto de venta y la validación de la identidad biométrica del vendedor y del comprador. Estos son los requisitos esenciales justamente, ¿no? Y en el año 2025 hubo un procedimiento de baja por registros inconsistentes. Anteriormente esto ya se había estado haciendo, pero por celebración de convenios bilaterales entre OCITEL y RENIEC y Migraciones, para hacer una validación de toda la data, de todo el histórico. Pero ya mediante esta norma se obliga a estas entidades a hacer este cotejo en forma regular y sin necesidad de convenios, sino ya porque la norma lo ordena. Y justamente gracias a esto se ha hecho más de 1.5 millones de bajas de servicios móviles contratados con data inconsistente. La siguiente lámina, por favor. Y ahorita vamos a regresar a ese punto con más detalles y estadísticas. Una herramienta importantísima que tiene el OCITEL, la siguiente lámina por favor, es el RENTESEG. El RENTESEG es el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad. Es un registro que se crea mediante el Decreto Legislativo 1338, ¿no? Emitido el año 2017 y normado posteriormente, la última norma a nivel de reglamento es de un Decreto Supremo del año 2019. Está compuesto por 2 bases de datos que se llaman la lista negra y la lista blanca. Básicamente la idea del RENTESEG y su concepción original es combatir el robo de los equipos terminales móviles. Cuando a una persona le roban un teléfono, lo reporta a su empresa operadora y las empresas operadoras envían toda esta información a los OCITEL que mantiene este sistema, el RENTESEG, e intercambian la información entre todas las empresas. Si a mí me robaron en la empresa A, termina siendo bloqueada en B, C y D gracias al intercambio vía el RENTESEG. La siguiente lámina, por favor. Lamentablemente esto no es suficiente. Hacia adelante, por favor. Lamentablemente esto no es suficiente porque los delincuentes lo que hacen es le cambian el código email, así se llama el código único de identificación del teléfono a nivel mundial, por otro número. Entonces, todo lo que se ha robado pasó a formar parte de la lista negra. Pero si se inventan un número, si le ponen otro número, ese nuevo número no va a estar en la lista negra. Entonces el sistema va a permitir que ese terminal robado funcione porque le cambiaron el email. Entonces para eso se usa ahora una lista blanca. La lista blanca es la que tiene toda la información de lo que se importa al país y pasa a formar parte de la lista blanca y según la norma es lo único que debería funcionar. Es decir, si no está en la lista blanca, no funciona. Entonces, si el delincuente cambia el email y ese email no está en la lista blanca, no debería funcionar. Bueno, primero acá vemos que el RENTESEG en realidad involucra muchas entidades, el Mininter, que es el dueño de la norma, el 1338 que se emitió, OCITEL, que es, el que hace funcionar el sistema, los operadores móviles que tienen que conectarse necesariamente al sistema y cumplir las normas emitidas por RENTESEG para que esto funcione, y diversas entidades que también
dependen de la información o en todo caso interactúan con el CITEL para el buen funcionamiento de este sistema. La siguiente lámina, por favor. Como decíamos, tenemos una lista blanca y una lista negra. La lista blanca tiene un módulo muy importante que se llama registro de abonados. Este registro de abonados es un directorio telefónico nacional que se actualiza todos los días con la información de las nuevas altas, nuevos servicios, bajas, quién está usando ese número telefónico, ¿no? Es decir, el nombre de la persona, su documento de identidad, ya sea DNI, carnet de extranjería, qué equipo está usando, el email, como dijimos hace un momento, del equipo, y esta información la tiene OSIPTEL y tiene el histórico de toda esta información. Esta información es muy rica para la policía justamente en sus investigaciones, porque permite, por ejemplo, que si alguien cometió un delito con un número telefónico en un momento, primero que se vea la titularidad, y no solamente ahorita, sino la titularidad del momento en que se cometió el delito. De repente el delito se cometió hace un año, hace 2 años. Toda la información, como digo, en el histórico está registrada. Y sobre todo, los cambios que puede hacer la persona entre equipo y líneas telefónicas. O sea, los chips que se pueden poner al equipo, ¿no? Toda esa información está ahí y se puede explotar. La siguiente lámina, por favor. Hay demasiado detalle, pero solamente para mencionarles que el sistema actualmente Renteseg no está cortando líneas o teléfonos, si solamente no están en lista blanca. Lo que hemos hecho a partir del año pasado es empezar con aquellos teléfonos que tienen movimientos sospechosos, como por ejemplo que hayan sido robados y que obviamente les cambien el email. El sistema detectó ese email y lo cortó, pero de repente sigue usando el mismo número telefónico. Entonces cambió el código de email, el sistema lo detectó y lo volvió a cortar. Entonces esos sucesivos usos o vinculaciones de una línea telefónica a números emails que previamente han sido cortados determina un historial de comportamiento sospechoso. Entonces se han estado cortando adicionalmente a lo que diariamente se corta, lo que no está en lista blanca y que también tiene este movimiento sospechoso. El año pasado hemos completado, la siguiente lámina por favor, más casi 2.6 millones de cortes por este concepto, ¿no? La siguiente lámina por favor. Y bueno, y puede retroceder un segundo más. Y esto es importante, ¿no? Gracias al funcionamiento de Renteseg, desde el año 2017 hasta la información completa del año 2025, la cantidad de robos diarios ha caído casi en 38%. Igual sigue siendo alto, o sea, sigue siendo un problema, ¿no? O sea, se roba al día, el año 2025 se robó más de 4.000 teléfonos al día, pero el 2017 se robaban más de 6.456. O sea, sí ha habido una baja considerable y esperemos que cuando ya se está estudiando, bueno, con el Mininter se ha tenido una mesa de trabajo para ya empezar a cortar solamente por el hecho de no estar en la lista blanca, esperamos que esto siga bajando. La siguiente lámina, por favor. El Renteseg, como les mencioné, genera una serie de módulos, está Checa tu email, donde los ciudadanos podemos entrar y saber si es que un número telefónico, mejor dicho, si el equipo que me robaron realmente ha sido bloqueado por la empresa operadora. Para eso sirve el Checa tu email. Y también si quiero comprar un teléfono nuevo, puedo poner ahí el código de email y me va a decir si tiene un historial, digamos, de algún bloqueo por pérdida, por robo, o de repente por haber sido clonado. Entonces eso también me sirve para comprar con seguridad un equipo de segundo uso. Pero muy importante dentro de lo que nos convoca es el módulo para entidades del Estado. Toda esta información que le mencioné del registro de abonados es accesible por la Policía Nacional y por el Ministerio Público, con usuarios plenamente identificados. Obviamente no se le da a todo el mundo, estos usuarios tienen que estar acreditados por estas entidades y hay trazabilidad respecto a lo que consultan. Incluso tienen que mencionar en qué expediente están haciendo, digamos, la consulta, bajo qué investigación. Todo eso tiene trazabilidad, por si acaso, por el tema de datos personales. La siguiente lámina, por favor. Siguiente. Entonces regresamos al tema, primero, muy rápidamente, de la venta ambulatoria. Como hemos mencionado, hay diversas normas que han establecido una serie de obligaciones a las empresas operadoras para que el proceso de contratación sea, digamos, más robusto. Una de ellas, como dijimos, es se tiene que hacer la venta en un lugar reportado a los OSIPTEL.
No puede ser en la calle, porque esto no es un lugar identificable y ya vimos los riesgos que se genera. OCIPTEL del año 2019 ha realizado más de 1000 acciones de fiscalización para ver que esto no esté, mejor dicho, que no continúe, ¿no? Lamentablemente, incluso en los primeros años, las empresas operadoras mencionaron que esto va en contra de su libertad de empresa e inclusive nos han denunciado ante el Indecopi como una barrera burocrática. Afortunadamente el Indecopi en segunda instancia les dio la razón. Entonces está plenamente, digamos, validado que OCIPTEL continúe con estas medidas y gracias a las normas que el Congreso emitió, tanto el año 2023 como 2025, como dijimos, ahora sí para todos nos queda claro que esto es un delito y que no debe continuar, ¿no? La siguiente lámina, por favor. A nivel administrativo, porque nuevamente ahí distingamos nuevamente el accionar administrativo de los OCIPTEL versus las acciones penales que puede hacer la policía, la fiscalía, se han impuesto sanciones bastante grandes por incumplimiento de los procesos de contratación. Desde el año 2020 al año 2025, más de 257 millones en multas impuestas por una serie de temas que van en contra de los procesos de contratación, ya sea por incumplimiento de las normas específicamente de venta ambulatoria, de malas contrataciones o por incumplir las normas del RENTESEG. Solamente en venta ambulatoria, por ejemplo, son casi 135 millones en todo este periodo. La siguiente lámina, por favor. Y como le mencioné hace un momento, el registro de abonados, ¿no? Este registro de abonados que se tiene dentro del RENTESEG y que tiene todo el directorio telefónico y que lamentablemente por el tema de la venta ambulatoria, por el tema de las malas contrataciones, porque se finge la identidad de alguien, se suplante la identidad o se ponen datos inconsistentes, este registro de abonados termina estando sucio en un porcentaje muy pequeño. Solamente para que tengan una idea, ¿no? Más o menos existen 50 millones de registros activos en el registro de abonados y el histórico es de muchísimo más, ¿no? Pero de esos 50 millones podemos estar hablando de unos cuantos miles que tienen esta información inconsistente que se tiene que depurar, porque si no la policía cuando entre a investigar nuevamente en esta titularidad, por ejemplo, le va a salir lo que dijimos hace un rato, ¿no? Que Usain Bolt es el que hizo la estafa, la extorsión. Entonces hay todo un proceso que ya está normado en las normas que mencioné hace un momento. Primero, todos los abonados que han contratado con DNIs, ¿no?, nacionales, cotejamos masivamente esa información con el RENIEC. Vemos que cada DNI corresponda a los nombres y apellidos que están en el RENIEC. Y si no, puede haber un pequeño error material, o sea, una letra, dos letras no coinciden, un acento, ¿no? De repente un nombre de casado. Bueno, un nombre de casado en realidad sí se considera como inconsistencia. Y si son justamente errores grandes, falta un nombre, como menciono, no está la actualización del estado civil, los nombres están cambiados, o simplemente hay caracteres que no me dicen nada, ¿no? O nombres pues totalmente extraños o que no corresponden al DNI, eso se marca como inconsistencia. Y lo mismo se hace con la Dirección Nacional de Migraciones. En este caso, para ahora ya todos los ciudadanos extranjeros que viven en el Perú están registrados mediante carnet de extranjería. Después de todo un proceso que ha llevado a cabo Migraciones de, bueno, tener, digamos, la formalización, ¿no? E incluso han habido amnistías, ahora todo ya se hace con carnet de extranjería. Si puede que haya un caso muy específico, y se da el caso, de, por ejemplo, solicitantes de refugio, que todavía no tienen el carnet de extranjería, pero tienen, digamos, una constancia que están solicitando el refugio, o personal diplomático, que también no tiene carnet de extranjería. Esa información la tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, por seguridad, cuando no lo encontramos en Migraciones, también consultamos al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿ok? Y después de eso, se da todo un procedimiento de constatación de esta información que le obligamos a hacer a las empresas operadoras. Se le tiene que enviar un mensaje de texto a los usuarios, tiene que haber un proceso de regularización, tienen que acercarse a las oficinas, pasar nuevamente su huella dactilar, y si esto no se da, hay una suspensión. Y después de un tiempo que está suspendido y no se regulariza, finalmente se da la baja de la línea. ¿Ok? La siguiente lámina, por favor. Esto lo venimos haciendo, como dije, desde el año 2022 aproximadamente, se han dado de baja más de 1,5 millones de líneas, y afortunadamente en la información de este año, la cantidad de inconsistencias encontradas ha ido disminuyendo dramáticamente.
gracias a esta supervisión constante que está haciendo el OCIPTEL, ¿no? Vemos que en el primer cotejo el aproximado mensual que se tenía de inconsistencias era de 27.000 al mes, ¿no? En el segundo cotejo bajó a 17.000 y en el tercer cotejo sí ha caído a más o menos menos de 1.800. Siguen siendo números grandes, pero recordemos que solamente en un día se contratan 50.000 líneas de nacionales y más o menos 2.000 líneas de extranjeros. O sea, para que tengamos también una idea de la magnitud, ¿no? La siguiente lámina, por favor. OCIPTEL también efectúa un proceso de suspensión de líneas vinculadas a delitos. Justamente las normas que han salido en el estado de emergencia han facultado que cuando la policía encuentra una línea que está cometiendo un delito, lo informa al OCIPTEL y OCIPTEL da de baja esa línea. Incluso, la siguiente lámina, por favor. Bueno, ahí son estadísticas, más o menos son entre 5.000 líneas que se han dado de baja en todo este periodo, pero esto incluso ya está en normas que permiten que esta baja sea inmediata, ¿no? En un día y sin lugar a reclamo. Posteriormente, si ha habido un problema, el usuario podrá pedir el levantamiento de la línea, pero ex post. O sea, el proceso de baja es sumarísimo, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Y, muy importante, recientemente, ya dentro del estado de emergencia, el OCIPTEL ha emitido una serie de normas que ante la problemática que se tenía, no una falta de control en canales de atención, controles ineficientes en la contratación de extranjeros, regularización de abonados con varias líneas móviles y activaciones irregulares o fraudulentas en general y ausencia de trazabilidad en el proceso, hemos tenido que emitir normas que van a estar vigentes en el estado de emergencia y que han sido bastante duras, ¿no? Tales como lo que podemos ver justamente en esta lámina de un procedimiento de validación de identidad para aquellas personas que tienen más de 10 líneas. Hemos visto que 200.000 personas tienen alrededor de 3 millones de líneas asociadas. O sea, hay mucha gente que tiene más de 100, 200 líneas y ni siquiera sabe que lo tiene. Entonces, por eso nosotros hemos hecho ese barrido, ¿no? Y donde haya usuarios que tienen más de 10 líneas, está la obligación de la empresa operadora de hacer esa validación con esos usuarios. Después hay un procedimiento sumarísimo de baja por inconsistencias. Todo lo que hemos visto hace un rato de la limpieza del registro de abonados, si se encuentran esos datos inconsistentes, ahora el proceso que antes demoraba más o menos mes y medio, 2 meses, se reduce prácticamente a 2 semanas. O sea, el proceso es bastante rápido, ¿no? Por el riesgo que también, evidentemente, como dijimos, esto genera. Validación de identidad de extranjeros con migraciones. ¿Por qué es importante esto? Porque, y hay que decirlo, lamentablemente, la Dirección Nacional de Migraciones recién ha tenido un sistema de verificación biométrica a partir de octubre del año pasado. Y el sistema de RENIEC, por ejemplo, tiene muchos años. Es un sistema bien robusto, tiene, digamos, interoperabilidad directa con los sistemas de las empresas operadoras. Apenas uno pasa la huella, la información de la huella va a RENIEC y RENIEC le envía la data y llena directamente el formulario de la empresa operadora en forma automática. Eso lamentablemente todavía no existe en migraciones, ¿no? En migraciones tiene que ser una validación 1 a 1, sí emite un PDF con la información, pero no está integrado a ese nivel. Inicialmente, como primero que salió tarde, en octubre, las empresas no querían usar el sistema, porque ellos estaban acostumbrados a un sistema más robusto como el de migraciones. Y en realidad pues eran una serie de, digamos, se podría decir, cuestionamientos, de repente hasta excusas para no usar ese sistema. Entonces sí hemos obligado ahora sí que si no usa el sistema de migraciones, simplemente no puede contratar con un usuario extranjero. Después hemos tenido también la prohibición de la contratación de más de una línea en un periodo calendario de un mes. O sea, en el mes calendario la persona solamente puede contratar una línea para evitar justamente ese problema que mencionamos hace un rato de contrataciones de múltiples líneas sin que una persona pueda pues, controlar esto, ¿no? Todas estas normas que hemos emitido las estamos fiscalizando y hemos visto ya incumplimientos diferenciados de parte de unas empresas. Lamentablemente no puedo dar la información porque esto ya está dentro de un proceso fiscalizador y sancionador en este momento. No puedo adelantar la información, pero sí hemos visto que hay 2 empresas que incumplen más que las otras 2, ¿no? Entonces ya se están emitiendo, en este caso, los procedimientos administrativos sancionadores
medidas correctivas y medidas cautelares de inmediato cumplimiento. E inclusive hemos amenazado que si el incumplimiento continúa, vamos a imponer medidas coercitivas, que significa te sigo multando hasta que cumplas la orden que se ha enviado. Nuevamente todo esto en el marco del estado de emergencia. La siguiente lámina, por favor. Bien, aparte de todo esto que ya es el tema normativo, hemos participado como institución con diferentes entidades en un proceso de sensibilización, porque evidentemente muy probablemente muchas de estas normas son nuevas, los mismos vendedores, incluso formales, a veces no las conocen, en realidad las empresas deberían informarles, ¿no? Pero muchas veces no se da el caso, y hemos visitado múltiples puntos de venta en distritos, la siguiente por favor, creo que no estamos viendo, en diversos distritos como vemos aquí, ¿no? La siguiente lámina por favor. También hemos tenido capacitaciones sobre contratación del servicio, tanto a municipalidades, a la misma fiscalía, a la policía. La siguiente por favor. Hemos tenido sinergia, ¿no?, de todo este uso de la información y apoyo a las investigaciones de la policía y de la fiscalía. Bueno, ahí tenemos números grandes, ¿no?, que se han estado haciendo durante todo este tiempo. La siguiente, por favor. Operativos conjuntos también con la policía, el Ministerio Público, en este caso la Municipalidad Metropolitana de Lima y RENIEC, ¿no? RENIEC también es un actor importante porque nos permite ver que justamente el uso de los huelleros sea de acuerdo a las especificaciones que te permitan garantizar que la huella es una huella, lo que le llaman ellos huella viva, ¿no? Que no se le puede engañar con una hule que tiene pues el impreso de la huella, ¿no? Que lamentablemente es parte del ciclo de suplantación de identidad, ¿no? Entonces tenemos como un aliado importante también al RENIEC. La siguiente lámina, por favor. Y algo muy importante, ¿no? OCIPTEL ha generado también un sistema en base a la información del registro de abonados y en base a la base de datos de portabilidad, ¿no? Uno puede cambiar de operador y hay un operador de base de datos de portabilidad para que cada uno de nosotros pueda saber si hay líneas que están a nuestro nombre sin que nosotros lo sepamos. Entonces podemos entrar a este aplicativo Checa tus líneas, que ya tenemos una segunda versión donde incluso todo lo que sea necesario para dar de baja una línea que no reconocemos se gatille en el mismo sistema. Antes, en la versión inicial, yo veía ahí la información, pero tenía que ir directamente a cada empresa operadora a hacer la solicitud de baja. Ahora no, ahora directamente en el sistema, que incluso tiene control biométrico facial con RENIEC, también nos va a permitir validar nuestra identidad y hacer que OCIPTEL sea el que directamente se contacte con cada una de las empresas operadoras para dar de baja las líneas que no reconocemos, ¿no? Entonces los invito también, por favor, a usar este sistema y comunicar también a sus familiares y amigos. Y bueno, respecto a la información, una lámina más, por favor. Nosotros también hemos generado un dashboard de los puntos de venta que reportan las empresas operadoras, que se actualiza constantemente. Esto está en la página web de OCIPTEL. Los 90.000 puntos de venta registrados por las empresas operadoras está acá. Y esto también es muy útil para saber que estamos contratando realmente con un punto de venta autorizado, ¿no? Esto le sirve también mucho a la policía y la fiscalía para sus investigaciones. La siguiente lámina, por favor. También estamos poniendo aquí los puntos donde hemos encontrado venta ambulatoria, recibiendo también la información de parte de las municipalidades y nuestras propias acciones de fiscalización. La siguiente lámina, por favor. Y finalmente, siempre en la medida, evidentemente, de nuestras posibilidades y presupuesto, hacemos una serie de campañas educativas, informativas y de sensibilización a través de medios, a través de redes sociales y todas pues, las posibilidades que tengamos para difundir esto ante la población y justamente un espacio como este, ¿no? La siguiente. Y la última ya, por favor. Entonces, en resumen, pues, vemos que OCIPTEL está comprometido desde el inicio, ¿no?, de hace más de una década, con todo el tema de la seguridad en las contrataciones y está cada vez perfeccionando los mecanismos regulatorios dentro de su ámbito de competencia, fiscalizando el cumplimiento de los mismos. Ha desarrollado, como vemos aquí, también sendas herramientas, plataformas como el mismo Renteseg y todos estos módulos que consulta pues, la policía. Y hemos capacitado también en el uso a las diferentes entidades que están involucradas pues, en este ecosistema de hacer cumplir las normas, ¿no? Y desde la ley justamente de venta ambulatoria, el OCIPTEL ha realizado diversas acciones, emitido normativa específica, ¿no?, en el estado de emergencia, fiscalizado el cumplimiento de estas normas
y es un actor clave dentro del comité de fiscalización que también se ha creado dentro de la norma de estado de emergencia entre diferentes entidades para asegurar porque justamente todos estos problemas que se han generado tengan un combate integral y sinérgico entre todas las entidades. Bien, les agradezco muchísimo su atención y seguramente, claro, vamos a tener, creo, un momento de preguntas, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos la ilustrativa exposición del doctor Luis Pacheco Ceballos. Bueno, nuestro siguiente expositor es un conocido nuestro que siempre ha estado dispuesto a colaborar con el Congreso de la República y también con los eventos de martes democrático en lo referente a ciberdelincuencia, ¿no? Así que en esta oportunidad tenemos nuevamente al señor Miguel Antonio Torres Moreno. Él es especialista en investigación de delitos de ciberdelincuencia de la Policía Nacional del Perú. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, para mí agradezco la invitación, ¿no?, en representación de la Policía Nacional para poder compartir datos, información actualizada y operativa de la Policía Nacional, específicamente en la lucha contra el cibercrimen. Quien les habla tiene grado técnico de tercera, casi ya 20 años de servicio en la institución y evocado en la investigación del cibercrimen. Nuestra nueva unidad, una dirección de investigación de cibercrimen, viene desarrollándose, la que antes era la Divindad, de repente algunos deben conocer o habrán escuchado. Siempre hemos tenido dentro de nuestra misión de funciones el combatir este tipo de flagelos, que ya no es violento, que es silencioso, que evita la identificación de los delincuentes, pero que causa un gran daño. Y el daño funcional operativo que hemos podido encontrar es la información de todas las personas, de todos los ciudadanos. Muy bien, nuestro ingeniero nos indicó, ¿no?, que existen formas de cómo estos delincuentes pueden operar con nuestra información para poder activar líneas telefónicas. Y eso se viene dando desde hace mucho tiempo y vamos a compartir esa información. Siguiente lámina, por favor. La PPT. Sí. Ya. Bueno, para hacer una breve reseña, los delitos informáticos, los ciberdelitos en el Perú han venido teniendo un desarrollo incrementado. Vamos a decir en estos últimos 10 o 15 años. Y el punto más alto que ha tenido es en la pandemia, la tenemos clarita. Desde ahí los ciberdelitos han tenido mucha variedad y además la gente ha comenzado, cada ciudadano ha podido conocer la gravedad del asunto. Algunos se deben acordar en el tiempo de la pandemia cuando suplantaban la identidad de algunas personas que eran beneficiarias del bono que nos daba el Estado. Y cobraban estos delincuentes porque nosotros no teníamos, digamos, esa acción física de ir a un lugar por el miedo a contagiarnos. Entonces aprovechaban esa debilidad o esos problemas que todavía existían en los procesos dentro de los temas bancarios o de registro de algún tipo de identidad. Entonces, para enmarcar, en primer punto, en estos últimos años han habido estas diversidad de modalidades. Otro punto importante también es la aparición permanente de los smartphones, los equipos móviles, que todos tenemos. Creo que cada ciudadano tiene un equipo móvil. Es imposible o casi difícil que un ciudadano no tenga un equipo móvil en el nivel de smartphone, o sea, de tener la interactividad, ¿no? O sea, no sé si aquí en el presente, en la sala, no tenga un celular a la mano. Es imposible, creo, ¿no? Estamos interconectados todos. Entonces, al tener ese aparato electrónico que contiene la información de la actividad diaria que tenemos todos los ciudadanos, desde el momento que nos levantamos hasta que descansamos. ¿Por qué? Porque puede registrar todas nuestras actividades en base a los aplicativos que nos ofrecen. Comunicación, WhatsApp, Facebook, redes sociales, ¿no? Mensajería por correo, llamadas telefónicas. Tenemos una actividad permanente de todo lo que hacemos. Entonces el delincuente se obtiene de una u otra forma, hurtando, robando, de repente una pérdida del celular, tiene información muy importante nuestra.
¿ok? A veces que esa también sincroniza o vincula actividades de nuestro trabajo. Hay casos que hemos tenido que algunos ciudadanos tenían información de la empresa dentro de su equipo móvil. O sea, también generó un daño colateral a esta empresa, ¿no? El tener este equipo móvil, ese delincuente. También existen instrumentos o dispositivos que les consideramos el Internet de las cosas. Dispositivos que ahora pueden contener información nuestra y que también interactúan dentro de la conectividad y que el delincuente también las utiliza para obtener información. ¿Ok? Ese también es un dato actual que se viene utilizando por los delincuentes. Y la inteligencia artificial. Creemos ahora que ya es parte de la actividad cotidiana, creo que hasta se utiliza para realizar trabajos, pero el delincuente también lo hace para poder suplantar, obtener información de cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, basado en esos 4 puntos principales, siguiente lámina, quisiera evocarme a entender qué cosa es el SIM card, que es una tarjeta de, en este caso que le decimos chip, ¿no? Una tarjeta que puede vincular a un equipo móvil con la conectividad de alguna empresa de telefonía. Este dispositivo o este chip, que ahora también es digital con el popular eSIM, pero vamos a abocarnos al tema físico, que es el chip. Es una tarjeta que se coloca en el equipo móvil y permite identificar al usuario ante un operador, posibilitando llamadas como mensajería y también el Internet. Entonces, si un delincuente puede obtener un chip, ¿no?, de cualquiera, conteniendo la información de cualquiera de nosotros, puede tener esa facilidad de poder suplantarnos, como también cometer otros delitos, como estafar, extorsionar, difamar. Actualmente más se ve el tema de la extorsión, y la extorsión no lo hacen por llamadas telefónicas, lo hacen por el uso de aplicativos, lo hacen por WhatsApp. Eso para nosotros en la Policía Nacional ha sido un problema y se viene dando, puesto que en el Perú no existe una agencia o no existe una sucursal, vamos a decirlo así, administrativa de la empresa Meta, que pueda ofrecer en este caso el aplicativo WhatsApp, comunicación con las instituciones, las que estamos aquí presentes, para poder requerir información instantánea. Por ejemplo, existe una extorsión y poder saber si esa cuenta de WhatsApp pueda identificar un registro email, o sea, del equipo que se ha vinculado para instalar el WhatsApp y extorsionar. Cosa que, como nos comentaba el ingeniero, que tenemos esta herramienta muy buena, que es el RenteSec, podamos hacer una trazabilidad de cómo este email se han vinculado otros equipos móviles, perdón, otras líneas telefónicas, y con ello poder hacer una investigación más prolija, más eficiente. Entonces, eso lo sabe el delincuente, ¿ok? Sabe que teniendo esta facilidad puede extorsionar. Pero ¿dónde inicia? Con tener esta tarjeta SIM de manera irregular, porque como también lo mencionó, existe que cuando nosotros estamos haciendo la investigación, identificamos que esta línea corresponde a una tercera persona que no tiene nada que ver, ¿no? A veces que obtuvieron su información en la vía pública, tratando de hacer un contrato libre en la vía pública de un chip, con engaños, o de repente ofreciendo su información personal en algún lugar para poder suplantar. ¿Ok? Entonces ahí, por ejemplo, inicia la actividad criminal, que no necesariamente involucra la suplantación del ciudadano, sino que también a cometerse otros delitos, mucho más graves. Siguiente lámina. Ahí, por ejemplo, pueden apreciar esta actividad, que todos la hemos visto durante bastante tiempo, pero está siendo controlada. Acá tenemos a la autoridad OCIPTEL que se han tomado medidas normativas para que esto no se ejecute, pero aún así lo siguen haciendo de manera, digamos, oculta. Justo hace unas horas que he estado aquí, yo he estado en un operativo en San Juan del Lurigancho, en donde hemos hecho un operativo de prevención sobre la comercialización de los equipos móviles que son robados, como también estos chips que son sacados a nombre de terceras personas. Y esto sigue habiendo. ¿Pero por qué sigue habiendo? ¿Por qué creen? Porque nosotros consumimos. Porque nosotros vamos a comprar ahí. En principio porque compramos equipos móviles adulterados. Esa es la base. Porque creemos que es más cómodo, es más barato. Pero yo les voy a dar un dato fundamental. ¿Qué asegura que yo compre un equipo móvil allá, no sé, en cualquier mercado a mitad de precio
y que ese equipo móvil esté instalado un aplicativo en donde puede, cuando yo registre todos mis datos, puede dar un rebote hacia otro servidor o hacia otra área nuestros datos personales y nos roben la información. ¿Qué les garantiza a ustedes? ¿Tienen algún método, alguna forma de poder identificar ese momento que algo han instalado en ese equipo móvil? Creo que no. Simplemente lo que nosotros vemos es la oportunidad económica, ¿no? Saber que es más barato, de repente por ahí un equipo que es difícil de alcanzar en comprar en una tienda. Entonces, desde ahí uno debe analizar que, como ese refrán tan popular, ¿no? Que lo barato sale caro. Y otro que también hay que entender que en ese lugar, ¿por qué se hace esa actividad? ¿Por qué? Porque saben que de ahí también se puede, vamos a decir, comercializar a otros enfoques delincuenciales en donde cometen la extorsión, porque obtienen nuestra información personal, sacan chips a nombre de nosotros y están extorsionando. Y después aparecemos nosotros en denuncias de extorsiones por otras personas. Y es incómodo, ¿verdad? Por una inocencia, por una ingenuidad. Entonces, por eso estamos aquí, para entender que esto ya debe ser parte de nuestra cultura, de evitar ir a estos lugares de dudosa procedencia. ¿Ok? Siguiente lámina. Esta imagen que van a ver en este momento es algo que se ha dado y que se viene dando. Y operativos permanentes donde encontramos esto que está aquí. Chips que han sido aperturados con números de otras personas y también todos esos aparatos que ustedes ven, que normalmente lo ven en la calle, que nos sacan chip con nuestro DNI, pero que son utilizados por los delincuentes para obtener lo que está acá abajo, nuestra huella. Hace un momento lo comentó el ingeniero y bien cierto, que el delincuente lo que quiere es eso, obtener información total de nosotros para ejecutar ese contrato o esa, digamos, esa activación. Entonces, esto no sé si lo habrán visto, creo que no, o sí, si lo han visto, entonces es más que claro entender de que esto es real, no es mentira. Esto sucede. ¿Y se puede operar? Sí, porque ahí está la prueba, ¿no? Siguiente. Ahora, lo que tenemos que entender también es que en la actualidad existe una ley de delitos informáticos, una ley que tiene ya desde el 2013, estamos hablando casi 12 a 13 años que va a cumplir. Una ley, de cierta manera, joven, pero que está teniendo variaciones, modificaciones. Esta ley trata de identificar, lo digo trata, ¿por qué? Porque es cambiante. Los delitos informáticos cambian en su forma, entonces tratamos de hacer que por la ayuda de la legislación, con ayuda también técnica de nuestra operatividad, hacer que se pueda encajar normativamente esto para que el delincuente no tenga impunidad. Siguiente lámina. Para ello, en el año pasado, hubo una modificatoria que introduce un tipo penal específico sobre el tema de lo que estamos hablando, ¿no? La activación de SIM card de una línea móvil, ¿ok? Sin autorización. O sea, cuando encuentro a alguien que está vendiendo un chip que ha sido activado en nombre de otra persona. Entonces, esto está dentro de delitos informáticos. Tiene una pena, sí, mínima de 4 a 8, efectiva. O sea, podemos poner y meter a la cárcel a cualquier persona que hace esto. Y lo venimos haciendo. Como le dije, vengo de un operativo y lo estamos haciendo permanentemente. Y resulta, vamos a decirlo, extraño, porque a veces cuando operamos en el mismo lugar, después de un tiempo lo vuelven a hacer. Entonces se entiende que hay mercado. Es como cuando yo voy a vender una fruta en un lugar, sé que la gente me va a comprar porque sé que hay público que me compra. Entonces, a pesar que nosotros hacemos los operativos, sigue habiendo el consumo de estos chips. Y la verdad que muy aparte del tema delincuencial, también lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque creemos que comprando un chip de ese tipo, podemos evitar que, no sé, que alguien pueda identificarnos, o a veces tratamos de comprar otro chip por supuestamente seguridad, pero no se dan cuenta que también podemos ser intervenidos, porque si yo los encuentro a ustedes con un chip de otra persona, también están cometiendo un delito, ¿ok? Muy aparte de la distribución. Entonces, esto es algo que hay que actualizarnos, conocernos, está penado, tiene pena, entonces ahora estamos en estado de emergencia, de repente esto se prolongará. Entonces la Policía Nacional, bajo esa atribución que tenemos, vamos a seguir insistiendo. Entonces, ya que están presentes acá, hacer factor difusión de que esta situación no es agua tibia. ¿Ya? Es una acción penal que se va a sancionar y se va a seguir haciendo. Siguiente.
Estadísticas. Quiero compartir con ustedes, yo actualmente trabajo en el área de proyección y análisis y quiero para compartir con ustedes sobre datos reales que se vienen dando. Vamos a hacer una comparativa entre el 24 y 25. Los delitos informáticos, la suplantación de identidad, son los delitos más altos que existen en lo que es Lima Metropolitana y Callao. Estamos hablando entre estos 2 años una cantidad de 9.538 denuncias. ¿Ok? Datos reales, datos que tenemos en la Policía Nacional. Entonces, no es poco. Estamos hablando casi del 89%. ¿Ok? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? En que la actividad criminal no es silenciosa, pero es bastante fuerte. ¿Ok? Más adelante van a haber montos que también hemos podido recopilar. Obviamente, por ser una ciudad grande, Lima es la que tiene más cantidad, el 36%. De ahí le siguen Piura, Libertad, Lambayeque, Ancash y el Callao. ¿Ok? De ahí, las víctimas es casi igual. O sea, quiere decir que cualquiera. No hay un patrón que diga que sean mujeres más, hombres más. No, es igual. Es similar. ¿Qué más tenemos aquí? Y bueno, hay una proyección que más o menos entre estos años podamos recibir entre 240 denuncias diarias, porque actualmente tenemos un promedio de 151 denuncias diarias a nivel nacional de delitos informáticos. Es bastante. Es bastante. Entonces, sobre esto, como ustedes ven en el mapa ahí, los puntos rojos son los más críticos. Eso obviamente porque son las ciudades con más actividad económica, son más grandes. El resto también, pero están ahí, avanzando. Pero, siguiente. Bueno, eso es lo que yo les decía en estas láminas. No quiere decir que el delito informático haya bajado en el 2025. Se mantiene. Lo que pasa es que ahora el delito informático se comporta también en otros delitos transversales, como la extorsión, como la estafa. Entonces, por eso es que la tipología ha hecho que baje un poco, pero digamos, tienen la presencia en los otros delitos. Eso quiere decir que es más alto, si ponemos los otros tipos de delitos. Siguiente. Bueno, como le decía, las ciudades los distritos más altos, aquí los tengo, creo que ya estaban mencionados, son Lima Metropolitana, San Juan de Lurigancho, Comas, Dependencia. Siguiente. Esto es algo que quería que ustedes vean. Desde el año 2022, la Policía Nacional viene realizando operativos a consecuencia de esta modalidad que bien el ingeniero nos comentó, que es SIM swapping. Esa modalidad para nosotros fue un dolor de cabeza total. ¿Por qué? Porque no había control. El ciudadano no podía en ese momento saber si era víctima o no. Les pongo un caso, y seguramente habrán escuchado. Yo estoy ahorita dictando la conferencia con ustedes, y yo no sé si en ese momento mi celular no tenía señal. Eso es lo que pasaba con SIM swapping. Que el delincuente en ese momento sacaba otro chip a mi nombre, con mis datos, y este chip que estaba aquí dejaba de funcionar. ¿Por qué? Porque el otro delincuente tenía mi chip y podía restablecer toda la información en otro equipo móvil. Entonces, yo me daba cuenta cuando ya no tenía señal y ya en ese momento había sido víctima del despojo de todo mi dinero, información, qué sé yo. Entonces, era difícil prevenir ese delito. ¿Y cómo se atacó? Primero, haciendo una revisión sobre los procesos. Las instituciones, en este caso privadas, que administraban estos accesos a poder realizar estas validaciones, aperturas de chip, tener una mejor seguridad. Se hubo reuniones y con eso bajó bastante. Entonces, a ello atacamos también en el campo, en la calle, la comercialización. Entonces, desde el 22 hasta la actualidad, hemos tenido más o menos la incautación en Lima Metropolitana de 18.000 chips. ¿Ok? Y eso es lo que contamos con las intervenciones de la unidad, pero también hay por ahí las comisarías, algunas otras unidades que pueden incrementar un poco más, y detenidos casi 100. O sea, no estamos hablando de poquitas personas, o sea, quiere decir que era una actividad criminal permanente. ¿Ok? Y lo siguen haciendo y lo seguimos deteniendo. Entonces, este es un dato real, son distritos, mira, si se dan cuenta, son casi todos los distritos de Lima. Entonces, ningún lugar uno puede estar, digamos, libre
de creer que voy a ir a un sitio y mis datos no los van a robar. O no van a sacarme, como comentó el ingeniero, el tema de que validan mis datos varias veces y creer que no lo están robando. Sí, me están robando la información. ¿Ya? Y esto no discrimina nacionalidad, ojo, porque a veces también creemos de que el tema viene por un tema extranjero o foráneo. No, o sea, tanto nacional como extranjero, actividad criminal es la misma. ¿Ok? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. Lo digo ¿por qué? Porque a veces uno cree que porque es nacional una persona hay más confiabilidad. No, no es así. ¿Ok? Eso hay que tenerlo siempre presente. Siguiente. Y bueno, acá los datos económicos, los desfalcos económicos que conllevó a que esta comercialización de chips conlleva actividades delincuenciales, en este caso de fraude. Bueno, creo que las cifras son claras, estamos hablando de millones de soles registrados en nuestra unidad de pérdidas, y en dólares, claro que ha sobrepasado el 1 o 2 millones de dólares por año. Entonces, parece mentira, pero o sea, no es que sea tan agresivo, pero sí es muy fuerte el desfalco de dinero que se pierde. A veces también de instituciones públicas. Por ejemplo, como casos, bueno, esto ya no tiene nada que ver con chip, pero para tomarlo como referencia, en el tema del tren eléctrico. También hemos tenido casos en donde han habido adulteración de las tarjetas del tren eléctrico que tienen la tecnología RFID, en donde podían adulterar. Entonces, pero esto genera una pérdida al Estado, porque el Estado tiene que pagar a la concesión el tema del uso. Entonces, ahí viene el tema. ¿Ok? Y nosotros contribuimos a eso. ¿Por qué? Porque ¿quién no va al tren y dice, ya por ahorrarme la cola, te pago? Pasa. Los salderos, sí deben conocer. Estamos contribuyendo a que el delincuente, a que el Estado tenga que sacar de su bolsillo dinero, o en este caso de las arcas, para poder pagar ese desfalco de dinero. Pero nosotros creemos que es insignificante. Siguiente. Bueno, las recomendaciones a lo que quería llegar. Como dijo bien el ingeniero, no adquirir de manera ambulatoria las chips. Por favor. Eso ya creo que debe ser cultura, debe ser algo ya que lo debemos desterrar completamente. Por eso hay áreas, como lo menciona, también hay páginas donde se puede apreciar dónde están las áreas autorizadas, ¿ok? O las formas, ya hay teléfonos también de las mismas instituciones privadas que ejercen este servicio para poder yo adquirir mi chip. Así que no hay ningún tipo de situación que yo tenga que adquirir en un lugar ambulatorio. Y eso también ya está... en el tema de la venta ambulatoria también ya está multado. Creo que las instituciones que hacen esto también van a recibir sus sanciones administrativas, porque eso ya está regulado. También realizar de manera periódica la revisión. Como vimos hace un momento en las pantallas que OCIPTEL nos ofrecía, checa tu línea. ¿Ok? Hay que revisar. ¿Por qué? Porque puede pasar. O sea, hay que ser sinceros. O sea, la única manera uno que pueda prevenir es también revisando. De repente por ahí sale una línea, entonces automáticamente ¿qué tengo que ir? A cualquier institución policial más cercana, a denunciar el delito de suplantación de identidad. Básicamente eso. No es que necesariamente tiene que ser en la DIRINCRI o de repente en la Dirección de Cibercrimen, no. Cualquier institución policial. Hago mi registro de mi denuncia para que se investigue. ¿Cómo fue? Ahora, gracias a Dios, tenemos muy buen control sobre el registro y vamos a ver quién activó, cómo siguió la trazabilidad de esa activación. ¿Ok? Evitar dejar información personal en páginas dudosas, eso también es importante. Actualmente existen muchas plataformas en donde te ofrecen algún tipo de beneficios económicos, préstamos, y nosotros, por querer acceder a ese préstamo, que a veces es efectivo, nos tomamos fotos actualizadas, también de nuestros documentos de identidad. Yo he visto estos préstamos de aplicativos que también, ¿no? Entonces, es información que puede conllevar a que alguien pueda suplantarnos y también sacar un chip. Entonces, eso también hay que evitar. Entender de que nada en esta vida es gratis. Hay por algo, nada te ofrecen gratis. Evitar adquirir equipos móviles, ya les comenté, no solamente es el hecho del equipo móvil, sino que hay detrás. Yo he tenido varios casos en donde los equipos móviles han sido adulterados para obtener información de las víctimas. Yo les pregunto, si yo compro un iPhone 16, 17 o un Samsung de alta gama, es porque esa persona tiene actividad económica. Es porque sabe que esa persona va a poder realizar algún tipo de operación bancaria diferente a uno que se compre sin menospreciar un equipo de menos gama.
Entonces el delincuente va a tratar de buscar información de esa persona que tiene mejor actividad económica. Entonces, de esa manera, teniendo sentido común, hay que entender que con mucha más razón debemos proteger nuestra información. Y, bueno, y denunciar cuando hay una línea telefónica que está una actividad criminal. También tenemos esa respuesta por parte de OCIPTEL, en donde podemos nosotros bajar estas líneas, cancelarlas, para que ya no sigan operando. Como les decía, tenemos este paralelo con relación a WhatsApp, que esperemos, estamos tratando de hacer esas iniciativas para que podamos de repente mejorar y evitar que haya impunidad con relación a la exigencia de estas empresas internacionales. A ver, ya eso sería un tema a mejorar. ¿Ok? Bueno, siguiente, creo que ya terminamos. Les agradezco. Una frase puntual: el criminal peligroso es el que no necesita un arma para hacerte daño. Ese es el más peligroso. ¿Ok? Porque el que tiene arma es el único medio que tiene él para defenderse y tratar de buscar la forma de intimidarte. Pero, como ustedes ven, el delincuente que no utiliza arma es el más peligroso, porque tú piensas que es débil, pero no lo es. Gracias. Agradecemos la participación del señor Miguel Antonio Torres Moreno como representante de la Policía Nacional. Y bueno, daremos inicio también a una ronda de preguntas del público, ¿no? Que sean, por favor, breves, claras, concisas, ¿no? Para que también los expositores tengan el tiempo de responderla, ¿no? Así que, por favor, los que deseen compartir, los que deseen preguntar, ¿no? Con todo gusto. Por favor, al señor. Señores, buenas tardes. Gracias por la exposición. Una pregunta concisa. Mi nombre es Edgar, vivo en Surco, he trabajado en Serenazgo de Magdalena. Hubo un robo de una furgoneta. Vino el señor a las cámaras, hemos tratado de ubicar el robo y a los 30 minutos lo llaman por teléfono. Y de frente le dicen: si nos das esta cantidad, te devolvemos el carro, la furgoneta, si no. La pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que faltaría, bajo su experiencia profesional a la distinguida mesa, qué es lo que faltaría, ya que de repente todavía sigue la delincuencia avanzando? Creo que es tarea de todos y es importante de repente conocer, una vez más, repito, bajo su experiencia profesional, qué es lo que faltaría para acabar con esta venta indiscriminada de chips. Sabiendo y teniendo conocimiento que de repente la población, nosotros que nos encontramos afectados, a veces pensamos, disculpe a nuestras autoridades, ¿no? El Congreso, el Ejecutivo y otras más, que parece que se hacen de la vista gorda para que esto continúe. Repito, con mucho respeto, digo que disculpen este tipo de pensamiento que tengo, pero creo que la población, los ciudadanos, los que estamos tomando metropolitano, tomando un taxi, estamos al borde de la delincuencia, más que de repente en nuestras autoridades, sucede esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Buenas noches con todos y agradezco la respuesta por anticipado. En todos los celulares viene una parte donde dice reseteo de fábrica. ¿En qué ayudaría? ¿Y por qué, si sabemos que el factor más importante somos nosotros como consumidores, no se pone un límite? Que 10 chips para una persona es demasiado. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, mesa directiva y a todos los presentes. Mi consulta era principalmente sobre qué tan segura puede ser, podría ser suplantada la identidad. Hola. Sí. Mi pregunta era la siguiente: ¿qué tan factible puede ser de que pueda alguien X persona pueda suplantar la identidad de uno para sacar una SIM virtual? ¿O qué tan segura es una SIM virtual a diferencia de una SIM card? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias.
señores, muy buenas. Muy buenas tardes. Realmente, señores expositores, ustedes han tratado un tema medular de la inseguridad ciudadana. El problema es, lo que he escuchado es pura teoría, información que realmente no debe publicitar a las organizaciones delictivas. Lo cierto es que en el Perú se necesita acción dinámica para combatir la delincuencia. Entonces, nosotros no podemos seguir consintiendo el mercado de chips informales. Tampoco debemos seguir consintiendo que existan empresas multadas. ¿Por qué? Por tener vinculación con los chips. Nosotros en el Perú lo que necesitamos no es cuestión de leyes, necesitamos acción de nuestras autoridades. Nuestras autoridades deben actuar con energía, no con blandura, no con contemplaciones. El Perú se desangra, nuestros choferes mueren a manos de los delincuentes y sin embargo las autoridades, Occitel y la policía, no les veo su producción, no les veo su capacidad de controlar a estas entidades que permiten este servicio móvil, de ponerles tarjeta roja y, si es posible, el contrato rescindirles, porque no podemos continuar con la delincuencia así. El problema es atacar. No debe haber mercado informal de venta de chip. Las empresas vinculadas a ese mercado informal deben ser cerradas de inmediato y denunciadas penalmente. Muy bien, caballero, muchísimas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Mi pregunta es la reflexión de ustedes, señores expositores, frente a lo que estoy viendo de facto, lo que está ocurriendo justamente en los temas que ustedes han tratado. Reflexiones y acciones. Muchísimas gracias, caballero. Por favor, otra pregunta. Buenas tardes, muchas gracias por su exposición. Por favor, el volumen del micrófono. Buenas tardes. Primero, agradecerle por su exposición y segundo, pues comentar una experiencia personal. Si bien no es específico en referencia a la venta de chips, pues un familiar, específicamente mi mamá, tuvo un robo a mano armada por un delincuente con el objetivo de poder obtener información de justamente de una empresa, ¿no?, de la que trabajaba. Y una dificultad, si bien tenemos diferentes plataformas como las que ustedes han podido mencionar, pues es que, primero, que la plataforma en la que uno denuncia virtualmente no está activa. Y segundo, que el hecho de denunciar presencialmente a una comisaría no fue una opción, porque fueron atracadas dos personas. La primera persona fue básicamente perseguida por los mismos delincuentes, porque las mismas personas de la comisaría informaron a los delincuentes y estos pudieron localizar a la primera persona. Y básicamente tuvo que huir porque hubo un intento de atentado a su vida. Y segundo, mi consulta es sobre, si bien es bastante importante esto del robo de información, porque me ha tocado ver que hay diversas plataformas, como el doxeo, que lo conocen. Muchos de estos se ha podido ver que la misma plataforma, la información que te bota esa plataforma es, por ejemplo, Claro 2018. O sea, específicamente los están sacando de las mismas operadoras.
información de primera mano, o sea, de acuerdo a esta problemática que se hace al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Última pregunta, por favor. A ver, 3 preguntas más, por favor. Hola. Hola, buenas noches. Mi nombre es César García y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los principales objetivos en la lucha de la venta, de la fiscalización de la lucha de la venta de chips? Sobre todo, ¿qué relación se puede hacer para enfrentar el crimen organizado que promueve esto? Gracias. Buenas noches. Mi pregunta es, bueno, yo fui estafada mi bono en la pandemia por la compra de un chip que decía que era, no era con mi DNI, sino con pasaporte. Yo puse la denuncia del robo, ¿no?, de mi bono en la policía, porque fui a la empresa donde habían comprado el chip en Telefónica y me dijeron que no me querían dar información. Entonces yo presenté la denuncia que tenía de la policía por el robo del bono. Entonces ahí me dijeron, no, pero ya, entonces ese número ya no, nosotros ya no vamos a vender otro chip a su nombre, pero ¿qué me garantiza? No, simplemente usted vaya a su casa. Y así me dijeron, como yo estaba con el COVID, no podía ir. Entonces fui al banco y el banco me dijo, usted ha cobrado el bono. Y yo sí me sentía, y hasta ahora tengo miedo por eso, porque para hacer un trámite tengo miedo que ese chip o otro chip esté a mi nombre. Entonces ese miedo ha generalizado en mi familia, porque sinceramente yo no sé. Entonces mi pregunta es, ¿a dónde todavía puedo denunciar o a dónde puedo denunciar porque yo sigo afectada todavía? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, en especial a los ponentes. Bueno, yo soy universitario y es mi primera vez acá, así que estoy un poco emocionado. Bueno, mi pregunta es directamente a los ponentes. Mi primera pregunta es, y lo que más me impactó es el tema, ¿por qué a los usuarios se les permite obtener 10 líneas, siendo esto raro para todos, o tal vez uno cada mes, ¿no? Mi segunda pregunta es, iba directamente, la responsabilidad de quién es cuando la extorsión, que sabemos que es pan de cada día, sigue un aumento, sabiendo que tenemos todas estas instituciones como el Ministerio del Interior, las operadoras, el MTC, los CITELOS, la municipalidad. ¿De quién es la responsabilidad? ¿O es que no trabajan juntos para poder cesar este problema? Bueno, gracias. 2 preguntas más y pasamos a las respuestas. Sí, por favor, las señoritas que están atrás. Buenas tardes con todos. Mi pregunta es, si con la llegada y uso de la inteligencia artificial la seguridad biométrica se ve afectada, ¿cuáles serían los mecanismos para garantizar la ciberseguridad? Muchas gracias. Última pregunta. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Fabiola Enciso y bueno, yo he recibido llamadas constantes, incluso han suplantado la voz idéntica a una amiga mía que le clonaron su chip con inteligencia artificial. La voz era idéntica, que yo la verdad me quedé sorprendida porque ella me empezó a pedir préstamo de dinero de una suma exorbitante. Y yo dije, qué raro, porque ella trabaja en una peluquería. Entonces yo dije que esto es rarísimo y la voz era idéntica a la de ella. Entonces actualmente los delincuentes también están utilizando la inteligencia artificial para suplantar la voz, para hacer las clonaciones de los chips. Entonces nosotros actualmente tenemos que tener mucho cuidado, incluso la policía, las entidades encargadas deben tener mucho cuidado con esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Una última pregunta, caballero? Sí, una última pregunta y vamos a las respuestas, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches a los panelistas. Si bien es cierto, CITEL tiene su rol de fiscalizador en el tema de las comunicaciones, y lo he expresado como tal, pero su rol de actuación directa con el delito no lo tiene, por lo tanto es de la PNP.
Mi pregunta, ¿la PNP tiene algún departamento exclusivo? Usted pertenece a Viviendat, señor Torres. ¿Existe un departamento que actúa directamente con Ucitel para poder que esa fiscalización sea efectiva? Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos a la respuesta. ¿Alguno de nuestros expositores quisiera empezar? Doctor Pacheco, muy bien. Bien, a ver, son varias preguntas, las he ido anotando, voy a ir respondiendo en todo caso en el orden como han venido. Bueno, primero nos mencionaban acerca de qué hace falta para que acabe pues todo este flagelo, ¿no? de la venta indiscriminada de chips, ¿no? ¿Qué se debería hacer, ¿no? Efectivamente estamos en esa ruta, ¿no? Creo que esto estaba relacionado a una pregunta que hizo también el estudiante que nos mencionó hace un momento, ¿cuál es el objetivo final, ¿no? Evidentemente el objetivo es terminar completamente con la venta ambulatoria, ¿no? Ese es el objetivo final y es cierto, ¿no? Y lo que mencionó el caballero es muy cierto, o sea, las entidades, o sea, hay un concepto en todo el proceso de fiscalización que se llama regulación responsiva y efectivamente va de medidas menos punitivas hasta medidas más gravosas. Y es cierto, eso es lo que se debe aplicar, usted tiene toda la razón. Desde que inicias, digamos, instruyendo al regulado, que de repente no conoce la norma, y le das algunas oportunidades, obviamente mucho depende de la gravedad, ¿no?, de lo que estamos diciendo, el incumplimiento de esta norma, qué impacto genera, y puede haber una medida de advertencia, una medida correctiva, si no cumple un proceso sancionador que implique una multa física, incluso después de eso, ¿no? Si hay una acción que requiere inmediato cumplimiento, la norma prevé lo que se llama una medida cautelar. El incumplimiento de la medida cautelar multiplica la multa y la hace más grande, ¿no? E incluso, lo que mencioné hace un momento, ¿no?, medidas coercitivas. O sea, se pone una multa que se va duplicando hasta que la persona o la entidad cumpla con lo que se le ha ordenado que no ha estado cumpliendo. Hasta ahí acaba el proceso administrativo. Pero lo que usted dice es cierto, ¿no? El concepto de esta regulación responsiva llega inclusive hasta la etapa de que ante incumplimiento constante, ya el Estado, en este caso a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, como concedente, pueda resolver el contrato de concesión. O sea, hasta ese nivel se puede llegar. Esto, digamos, bueno, como usted lo ha dicho, es cierto, es la teoría. La cosa es aplicarlo, ¿no? Y que se recoja, digamos, en acciones concretas, en lineamientos, en acciones, en pasos concretos que también las leyes nos habiliten a realizar. Porque evidentemente, por ejemplo, Ucitel no tiene competencia sobre el tema de los contratos de concesión, lo tiene el Ministerio, pero para que el Ministerio lo ejecute, probablemente también tiene que haber una norma que lo faculte a hacer esto. Porque nuevamente, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, cuando la norma permite que la entidad, en base a la normativa específica, actúe. Porque si no, evidentemente, imagínense que el Ministerio resuelve un contrato de concesión sin tener, digamos, un respaldo, nos va a esa empresa a probablemente denunciar ante el CIADI y nos va a ganar como país. Entonces, todo tiene que estar bien, digamos, sustentado en normas que sean de aplicación específica y que las entidades en este caso puedan recurrir a ellas, ¿no? Por eso el trabajo sinérgico con el Congreso, ¿no?, y con el Ejecutivo es muy importante para facilitar todo este tema. Lamentablemente en los últimos años todo este flagelo de la criminalidad con el uso de las líneas ha ido en aumento, ¿no? Y nosotros también hemos ido tratando de mejorar siempre la normativa. Somos conscientes que hay muchos pasos que todavía quedan pendientes. Y de hecho en este momento, y ahí de repente respondo salpicadamente a algunas otras preguntas, estamos dentro del proceso de emisión de decretos legislativos por las facultades que se le han otorgado al Ejecutivo. Uno de los temas que ya sacamos es el tema de la ejecutabilidad de las multas. Porque ¿qué pasaba? Lamentablemente se le ponía una multa, vimos hace un rato, ¿no? 257 millones de multas por tema de contrataciones. ¿Qué hacen las empresas? Porque el marco normativo lo permite, ¿eh? Ojo, o sea, también se están, digamos, entre comillas, cogiendo su derecho. Pues judicializan las multas. Y al judicializar las multas, que ya pasó del ámbito administrativo al ámbito judicial, ustedes saben que el Poder Judicial lamentablemente demora. Al final, muy probablemente le dé la razón a Ucitel, pero quizá ya pasaron 5 años, 7 años o más. Entonces, lo que ha promovido Ucitel y ya ha sido aceptado a nivel del Consejo de Ministros es emitir un decreto legislativo que si la empresa operadora va a judicializar una multa, tiene que tener una carta fianza. Y esto es un desincentivo grande porque la carta fianza cuesta.
evidentemente hemos tenido la oposición de las empresas. Y el otro tema que también se mencionó, estamos promoviendo un decreto legislativo que va a poner un número máximo a las líneas que una persona natural puede contratar, ¿no? Y eso ya está, o sea, va a ser, entiendo que son 7 líneas, eso ya está por salir en todo caso, ¿no? Y es la realidad, es lo que hemos estado viendo. Evidentemente ha habido mucha oposición también de parte de las empresas operadoras. En realidad ha habido un desorden que se tiene que ordenar, porque muchas personas probablemente sí necesiten más líneas, porque tienen un negocio, y de repente son personas que sacan estas líneas, persona natural con negocio, entonces lo sacan con DNI. Bueno, van a tener que adecuarse. Si quieres sacar varias líneas, vas a tener que hacerlo con RUC, ya no con DNI, ¿no? Entonces todos tenemos que ordenarnos. Porque es cierto, o sea, desde nuestro cálculo y viendo las estadísticas de toda la información, es muy rara la cantidad de gente que tiene pues más de 7, 8, 9, 10 líneas. Con que tengas para tus familiares cercanos, ¿no? Hijos, de repente cónyuge, es más que suficiente, ¿no? Entonces eso también está saliendo. Pero nuevamente coincidimos con ustedes, hay varios pasos que todavía se tienen que seguir perfeccionando. Uno de los temas que también nosotros mismos estamos viendo, ¿no? Efectivamente, hemos realizado ya 10 rondas de fiscalización y ahí se ha generado esta cantidad millonaria de multas. Pero ¿qué está pasando, no? O sea, las mismas empresas operadoras lo que dicen es, hasta llegan a decir eso, ¿no? Nosotros mismos somos víctimas porque en ese punto de los 90.000 que dijimos, no puedo controlar que el dueño de ese punto de venta le, digamos, permita a alguien que vaya a vender a la calle. A pesar de que ya dijimos desde un comienzo, ¿no? La responsabilidad de ellos. Entonces, ¿qué necesitan para que efectivamente ellos al menos hagan todo lo que esté en sus manos para que eso se concrete? Por ejemplo, poner penalidades en los contratos. O sea, si Ociptel te encuentra a alguien que está vendiendo en la calle y ya tengo yo el código del punto de venta, ya puedo saber dónde se vendió. Primero que voy a dar cuenta a las autoridades, a la policía, y ya, como saben, el tema ahora ya es a nivel penal. Pero por otro lado también puedo hacer la trazabilidad y saber qué está pasando y generar controles para que esto no ocurra. Una empresa operadora, por ejemplo, ha dicho que va a instalar en los aplicativos de punto de venta geolocalización y va a establecer un rango máximo de tal forma que si la contratación se hace más allá de, por ejemplo, 10 metros del punto de venta reportado a la CITEL, el aplicativo no le va a permitir que se haga la contratación. Entonces, eso es algo que también tenemos que incorporarlo como una obligación. Otro tema, ¿no? Que también sale como una idea, ¿no? Los huelleros, justamente lo que mencionó nuestro expositor, ¿no? Que tenemos lamentablemente uso a veces de huellas de hule, porque la información se filtró, alguien la tiene y suplantan la identidad en un huellero con esta huella de hule. Entonces, ¿cómo evitamos eso? La norma es clara, y bueno, es más clara a partir del año 2024, que sale un decreto supremo que exige al RENIEC a emitir especificaciones técnicas para los huelleros, de tal forma que no sean engañados con huellas de hule. Obviamente eso se tiene que fiscalizar también, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso. Incluso se puede poner en el aplicativo de venta que controle que el huellero sea de determinada marca y modelo. Y si no es de esa marca y modelo, simplemente no funciona. Entonces, hay ciertos controles que evidentemente sí requieren un tiempo de investigar, de materializar en una norma y finalmente fiscalizarlo, ¿no? O sea, estamos en ese camino. Y todos coincidimos porque finalmente todos somos ciudadanos, todos somos peruanos, todos tenemos un amigo, un familiar que ha sido víctima de estos problemas, entonces la empatía está ahí, ¿no? Pero muchas veces esto tiene que hacerse bien para que después no sea cuestionado legalmente, ¿no? Eso a manera, de repente los últimos temas, la inteligencia artificial, realmente muy importante, lamentablemente se usa para mal y se suplanta la identidad con inteligencia artificial. En este caso, bueno, la respuesta no la puede dar Ociptel, no sé si de repente la policía nos agrega algo más, pero en este caso las autoridades, llámese RENIEC, ya están pasando, dado todos los problemas que existen con la biometría dactilar, al sistema de biometría facial. Pero justamente ahí sale también el riesgo, ¿no? Dice, pero de repente una cara, ahora la inteligencia artificial generativa me puede generar una cara igualita, ¿no? Pero ellos garantizan que tienen los controles también con inteligencia artificial para saber si esa cara es artificial o no. En todo caso, ya la responsabilidad está a nivel de RENIEC y ellos aseguran que los sistemas sí son robustos. Incluso tienen un tercer sistema, ¿no? Que va a ser todavía seguramente a mediano o largo plazo implementado. Todos tenemos un DNI electrónico. La información de nuestra huella está dentro del DNI. Entonces, si, por ejemplo, ponemos un huellero y contrastamos la información contra el DNI, que ahora sí yo lo tengo a la mano, ¿no? Porque el DNI es infalsificable.
O sea, tienen un nivel de seguridad tal que no se puede falsificar. Entonces, si yo tengo el DNI a la mano, ahí primera presunción es que soy yo. Entonces, segundo, paso la huella y si coinciden, recién se procede a la contratación. O sea, todas esas mejoras sí se pueden ir haciendo en el tiempo, siempre y cuando también la tecnología esté disponible, ¿no? De repente, sí, y voy viendo las otras preguntas, si me permite. Bueno, la información que nos ha compartido el ingeniero es muy buena, pero voy a ver específicamente algunos temas que complemento. Me hablaron sobre la inteligencia artificial, ¿no? Al final, y creo que también la señorita. La inteligencia artificial es una herramienta, obviamente, que desarrolla las capacidades de una manera más sofisticada, en donde ya existe una voluntad propia del sistema para poder generar toda esta información o procesos que a veces nos ayudan, nos alimentan, nos facilitan las cosas en cierta manera. Entonces, se entiende de que también pueden suplantar nuestra identidad y los procesos. En el caso de lo facial, que es lo que más se ahonda por el tema de que pueden crear un rostro, ahí hay situaciones donde puede también contrarrestarse, por ejemplo, con la prueba de vida. La naturalidad de la inteligencia artificial es que va a crear nuestras características físicas, ¿no? Vamos a decir lo biométrico. Lo biométrico, para que se entienda, no es solo esto. Lo biométrico es nuestro rostro, nuestro iris, nuestros deditos, todo es biométrico, ¿ok? Entonces, en el tema facial, se puede dar esta comprobación de vida en el hecho de que cada institución que maneje este control puede hacer que la persona que va a validar la información puede hacer movimientos involuntarios en donde la inteligencia artificial no lo va a poder detectar para poder imitarlos, por ejemplo. Otra de las cosas también puede ser la conformación de doble factor o de factores, multifactor, que a veces vemos, no sé si ustedes han dado cuenta que cuando entran a una página o validar el ingreso, te dicen jala esta herramienta o esta ficha para completar la rompecabezas. O de repente, ¿no?, hacer todas esas actividades. Entonces, eso hace que la inteligencia artificial no tenga una voluntad natural, sino que tenga que ser por ya una mente humana, ¿no?, que es involuntaria, ¿no?, que es algo que no puede detectarse. Es como decir, yo no sé si el señor se va a poner de pie, es algo que es voluntario, ¿verdad? Entonces, esa situación se puede ir sofisticando, pero eso ya depende de los que manejan la información, los que cuidan nuestra información. Como lo menciona RENIEC, mantiene esos cánones, ¿no?, de seguridad porque ellos manejan nuestra identidad. Y así otras instituciones más, como las instituciones bancarias. Otra pregunta, hablaron sobre cuál fue... sobre la institución. Nosotros tenemos dentro de nuestra institución una división, que es la División de Investigación de Adulteración de Terminales Móviles. O de terminales de comunicación, no móviles, de comunicación, que obviamente se involucra en los terminales móviles. Entonces, esta división se encarga de realizar todo el aspecto preventivo y operativo sobre la comercialización de estos equipos adulterados, o también equipos que están siendo adulterados para cometer otros delitos, por ejemplo, cuando cambio el email natural, para poder de repente con eso no ser detectado, tanto revenderlo o cometer extorsiones, fraudes, lo que sea. ¿Ok? Entonces, esta división viene trabajando, justo esta división en la cual que hago mención es la que he ido a apoyar en esa intervención. Lo que pasa es que yo hago la tarea, ¿no?, de hacer la evaluación, el análisis, el campo y todo lo que les he explicado, pero un tema macro. Entonces, sí existe, si existe una denuncia, la pueden hacer ahí, o de repente mencionaron también un tema, no sé quién fue, una señorita, creo que fue usted, en donde mencionaron de que fueron a una comisaría y no fueron atendidos. Bueno, lamentable. Se lo digo como institución, lamentable, que eso se tiene que corregir. ¿Por qué? Porque la obligación de la Policía Nacional en la recepción de denuncias es atender. Hay denuncias verbales, escritas, infinidad de formas de cómo denunciar. El hecho que usted me avise ahorita de que existe un acto en contra suya por un delito es una denuncia. Y yo tengo que recibirla y registrarla y atenderla, comunicarla al Ministerio Público, hacer el proceso que corresponda. No importa si yo esté en otra, digamos, en una comisaría o en una división especializada, tengo que atenderla. Ya administrativamente nosotros como institución tenemos nuestras cartas funcionales, tenemos nuestra operatividad, que hacemos la derivación de la denuncia de acuerdo a la especialidad. ¿Ok? Entonces, si alguien no atendió esa denuncia, la disculpa es de parte de la Policía Nacional, pero eso se va a corregir, ¿ok? La policía tiene la obligación de recibir la denuncia y atender al ciudadano, en primera instancia. No puede haber ese tema de que acá no corresponde de para allá, no, ¿ok? Eso no se hace. Y creo que también hubo el tema de, bueno, se me escapó, pero creo que era el tema de la comercialización de chip, la venimos realizando de manera permanente.
Sobre el tema, ya me acordé del caballero, sobre el tema de la comercialización, cómo se está dando, ¿no? Nosotros, la Policía Nacional, en específico la dirección en la que trabajo, realiza el trabajo de manera permanente, valga la redundancia, de manera permanente. Nosotros como el ente, vamos a decirlo, rector sobre el conocimiento de los procesos de las investigaciones en delitos de cibercrimen, estamos innovando, estamos tratando de también que esa información llegue a las otras instituciones, a las otras divisiones de investigación, a las comisarías, para que ellos también puedan llevar una investigación idónea. Porque a veces también yo entiendo a los compañeros que el desconocimiento de este tipo de delitos hace que ellos no puedan realizar sus investigaciones. Pero nosotros estamos día a día tratando de realizar capacitaciones, charlas preventivas al ciudadano, conjuntamente con ellos. Así que de esa manera vamos a tener que atacar este tipo delictivo. ¿Por qué? Porque es complicado. Los delitos cibernéticos, los delitos donde ven el tema del uso de la tecnología, no son tan sencillos. Y ellos abusan, y eso finalizo, y ellos abusan de las debilidades que aún tenemos, tanto normativamente y técnicamente. ¿Por qué? No porque seamos ineficientes, se lo digo, caballero, con toda sinceridad, sino porque lamentablemente el Perú no ha tenido una cultura sobre el tema del manejo de la información y cómo contrarrestar este tipo de delitos. Ahora, en estos últimos años, estamos tomando esa posta, tanto CITEL presente acá, el Congreso de la República y la Policía Nacional, día a día, para tratar de evitar que eso continúe y hacer que eso baje. Porque lo que pasamos aquí en el Perú no es, algo que no se pase en otro lugar. Hay otros países, como en Brasil, que llegó a desbordarse, que hasta un nivel que tuvo que tomarse como política de Estado para que esas instituciones extranjeras que manejan estas plataformas estén en ese país. Entonces va a llegar un momento en que vamos a tener esa fuerza, tanto ejecutiva y todas las instituciones, para que eso cambie. Así que tenga la seguridad de que nosotros vamos a hacer siempre el trabajo permanente para que este tipo de flagelo no siga carcomiendo y debilitando la tranquilidad de cada uno de los ciudadanos. Gracias. Muy bien. Agradecemos las preguntas del público y también las respuestas brindadas por nuestros expositores. Como siguiendo punto, invitamos al doctor Edwin Lévano Gamarra, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, para la entrega de diplomas a nuestros expositores. A ver. La primera vicepresidencia y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República otorgan el presente diploma al doctor Luis Pacheco Ceballos, director de la Dirección de Fiscalización e Instrucción de OCIPTEL, en reconocimiento a su valiosa participación como expositor en la conferencia Fiscalización de la Venta de Chips y su rol contra la delincuencia. También el siguiente diploma se otorga a Miguel Antonio Torres Moreno, especialista en la investigación de delitos de ciberdelincuencia de la Policía Nacional del Perú. Bueno, a nombre del Congreso de la República agradecemos su asistencia y solicitamos al público, por favor, agruparse en el centro de la sala para la foto oficial junto con los expositores, ¿no? Y ya estaremos anunciando, ¿no?, en nuestras plataformas digitales nuestra próxima conferencia. Muchísimas gracias por estar presente y también a nuestro público que nos ha seguido durante esta transmisión. Muchísimas gracias.